Yo estuve en Cuba alrededor del 2005. Fidel, en aquel entonces, todavía estaba vivo, y el país parecía un animal viejo que seguía avanzando por pura inercia hasta morir en la agonía. Intenten no juzgar quién era yo entonces, porque yo fui allí, como casi todo el mundo, a hacer turismo, a creer, en cierto modo, que mirar es entender, en busca de una serie de fotos caribeñas bonitas, así que alquilé un coche y me fui desde La Habana hasta Santiago. Pensaba que estaba haciendo un viaje y no tenía ni idea de que el viaje me lo estaba haciendo a mí el propio destino. Porque el viaje al final se convirtió en uno de esos que luego te definen como persona. Sin ir más lejos, lo que viví allí explica mi anticomunismo feroz. Desde luego, hoy no lo haría igual, ni con esa ligereza. Hay cosas que cuando las ves con el tiempo te das cuenta de que no eran inocentes. No pienso volver a Cuba mientras mi dinero contribuya a financiar un régimen corrupto, despiadado y atroz. Antes de ir me dijeron que llevara medicinas, ropa, cosas básicas. Y yo me lo tomé como algo casi pintoresco, folclórico. El folclore de la miseria que muchos ejercen cuando viajan a países semejantes. No sería para tanto, ¿no? Hasta que lo ves, hasta que la pobreza deja de ser una idea y se convierte en una cara que te devuelve la mirada. Recuerdo casas cayéndose sostenidas casi por pura obstinación. Ancianos sentados, quietos, mirando la calle como si ya no esperaran nada. Y niños jugando con lo que fuera, inventándose una especie de infancia con 4 cosas. Y luego había algo más. Un silencio extraño. Incluso cuando la gente hablaba, había silencio. Porque la gente hablaba, claro, pero no de todo. Jamás oí pronunciar el nombre de Fidel Castro. Si alguien quería referirse a él, se tocaba el mentón haciendo el gesto de una barba larga y ya está. Porque nunca sabías quién podría estar escuchando. Tu vecino, tu amigo, tu primo, cualquiera. Y aún así, por encima de todo, seguía flotando el relato. La revolución, la épica, la promesa eterna. Carteles por todas partes. Frases, consignas, rostros. Una especie de religión civil. En las carreteras, en las fachadas desconchadas, en los muros que ya no sostenían nada, salvo consignas, aparecía siempre la misma liturgia visual. Rostros elevados a iconos, frases convertidas en dogma, símbolos repetidos hasta perder su significado original y adoptar algo más profundo y, desde luego, mucho más inquietante. La revolución se presentaba como una especie de fe en curso. Fidel había sido convertido en una figura mística, suspendida entre lo humano y lo divino, como esos santos que ya no pertenecen del todo al mundo de los vivos. Su imagen aparecía multiplicada hasta el infinito, omnipresente, como si estuviera observándolo todo o custodiando cada gesto. Como todo Mesías, tenía sus profetas, sus sermones rescatados del pasado, citados con precisión casi bíblica, repetidos en aulas, en plazas, en conversaciones vigiladas por la costumbre. Tenía discípulos, habían heredado exactamente su misma inercia, y sus evangelistas reproducían el relato oficial con la misma disciplina del que no puede permitirse dudar en voz alta. Fidel incluso había hecho su camino iniciático, recorriendo la isla para expandir su palabra divina, y había sufrido martirio, igual que Cristo. Le faltó resucitar, aunque muchos seguramente lo estén temiendo hoy mismo. Lo más desconcertante no era la existencia de esa narrativa a todas luces falsa, sino la capacidad para sostenerse incluso allí donde la realidad la desmentía de forma contundente. No importaba tanto la veracidad de lo que se contara, sino la función, dar forma, dar sentido, evitar el vacío que quedaría si de repente nadie creyera en nada. Durante años se ha repetido una explicación muy cómoda: el embargo, el enemigo externo, la culpa siempre colocada al otro lado del mar. Pero hay mentiras que sobreviven porque contienen una parte de verdad y otras que sobreviven porque resultan necesarias. En Cuba el régimen se sostiene por ambas cosas. Lo que yo vi no se sostenía con solo relatos geopolíticos, había algo mucho más íntimo, más profundo, un sistema que había aprendido a perpetuarse precisamente gracias a sus fracasos. En La Habana, obviamente, me recibió el malecón. Y al caer la noche, aparecían ellas. Eran algo integrado, casi inevitable, como si también formaran parte del paisaje. Las jineteras.
Caminaban despacio, midiendo las miradas, calibrando las distancias. Había en sus gestos algo que me resulta difícil todavía hoy de descifrar. Cansancio, tal vez, estrategia. Una mezcla de dignidad y de resignación, una especie de lucidez prematura. Estaban tan integradas en todo que alguna vez incluso se me ofreció una en el hotel occidental donde me hospedaba, a saber qué sobornos tenía que pagar para poder cruzar esa frontera entre los vivos y los muertos. Recuerdo un alemán que rondaría los 70 años, comiendo en un paladar con una chica que no tendría más de 15. Le decía, come, come, como si estuviera haciéndole un favor. Y lo peor es que hay tanta miseria, tanta jodida miseria, que incluso puede que llegues a verlo verosímil. Tu cerebro está tan abrumado que llegas a preguntarte, ¿y si es cierto que le está haciendo un favor? Cuba está tan distorsionada, los parámetros de lo que allí ocurre son tan diferentes que no entra dentro de las posibilidades lo que harías en cualquier otro lugar del mundo, coger a ese hijo de puta alemán y reventarle la cara a hostias. Matarlo allí mismo. Porque la otra opción que tiene esa muchacha, y en este caso no es una falacia de falso dilema, es morir de hambre. Y esa estampa podría haber resultado lo suficientemente repugnante de por sí si estuviera suspendida en el espacio-tiempo. Pero tal vez lo que lo hacía más sórdida era la naturalidad con la que los camareros e incluso los turistas asistíamos a ella. Parecía como si fuéramos cómplices inevitables. El malecón en el fondo siempre ha sido una frontera simbólica entre lo que es y lo que podría haber sido. Con mi coche conduje por carreteras largas, casi vacías, atravesando pueblos donde el tiempo parecía haberse detenido por decreto. Y en cada kilómetro entendía un poco más, aunque entonces no supiera nombrar exactamente lo que estaba viviendo. Entendía que hay lugares donde la historia simplemente se estanca. En algún punto del camino quise detenerme a ver un ingenio. La palabra suena casi hermosa. Es como si contuviera una promesa de inteligencia o de delicadeza. En Cuba, un ingenio son los viejos complejos azucareros, unas estructuras donde durante siglos se procesó la caña y con ella la historia entera de la isla. Tuve que desviarme varios kilómetros por una carretera sin asfaltar, una especie de cinta de polvo que parecía alejarme de cualquier idea cómoda de viaje. El coche avanzaba levantando una nube seca y el paisaje iba adquiriendo un tono desvaído. Cuando por fin apareció el ingenio, que era más ruina que cualquier otra cosa, más pasado que presente, desde luego, ocurrió algo que no supe anticipar. De la nada más absoluta empezaron a surgir espectros. Primero eran unos pocos niños, luego más, luego adultos, luego viejos lisiados, figuras espectrales, anegadas de miseria. En cuestión de segundos eran decenas que me rodeaban. Venían hacia mí con una urgencia que no dejaba espacio ni siquiera para la vergüenza. Si hubieran pedido dinero habría sido más fácil, pero no lo pedían. Solo querían lo esencial, comida, ropa, medicinas, cualquier cosa. Las manos se levantaban, sin llegar a resultar amenazantes del todo, simplemente suplicaban. Había en esos brazos una especie de coreografía involuntaria, casi bíblica, como si ese gesto hubiera sido repetido tantas veces que ya no pertenecía a individuos concretos, sino a una especie de necesidad colectiva. Así que abrí el maletero y empecé a repartir lo que llevaba con una especie de automatismo nervioso. Cada cosa que entregaba desaparecía inmediatamente, pero no había violencia, solo prisa, urgencia, hambre. Cuando cerré el maletero, los brazos seguían en alto. Imagino que era una postura aprendida frente al mundo. Volví al coche con una sensación muy difícil de nombrar. Desde luego no era culpa, aunque había algo de eso. Tampoco había compasión en el sentido cómodo de la palabra. Era más bien la intuición brutal de haber visto algo que no terminaba de encajar en ninguna narrativa simple. Total, que arranqué, me alejé por la misma carretera de polvo y allá en el retrovisor durante unos segundos todavía se distinguían las figuras, los brazos, el ingenio desplomándose detrás como un decorado de otro siglo. Y luego todo se desdibujó. Pero no llegó a desaparecer de mi memoria porque algo mío se quedó ahí, en ese ingenio abandonado de la mano de Dios.
y de la revolución. A lo largo de esa carretera infinita había decenas de personas pidiendo que las llevara. Así que me dejé llevar por la curiosidad y una especie de necesidad difusa de reparar algo que no era capaz de nombrar. Me detuve y ofrecí a un tipo que se subiera a mi coche. Se llamaba Juan. Era un hombre esquelético, de una delgadez que no parecía una condición física, sino más bien una biografía. Pero en la mirada había otra cosa, una inteligencia viva, alerta, como si todo lo que le faltaba al cuerpo lo hubiese ganado en atención al mundo. Llega un punto del trayecto en el que el hombre me pide que frene, sin explicar por qué. Paro a un lado de la carretera y antes de que pudiera preguntar nada, Juan había saltado fuera del coche. Se internó unos metros entre la vegetación y volvió con varios mangos entre las manos, todavía tibios por el sol, como si los hubiera arrancado de un verano más generoso que todo lo demás. Se sentó en el coche, partió uno con las manos y me ofreció la mitad. Imagino que en su lógica, aceptar un trayecto implica necesariamente compartir lo que pueda darte el camino. Por un momento todo tuvo una especie de normalidad extraña, como si estuviéramos simplemente viajando y nada más. Pero entiendan lo siguiente, en mi lógica de vivir en la opulencia, detenerse a coger unos mangos es algo festivo, lúdico, forma parte de una anécdota de viaje. En su lógica, era pura supervivencia. Porque yo creo que Juan no iba a comer nada más ese día. Más tarde le comenté que se me había acabado el gas del mechero y si podía comprar un mechero nuevo en algún sitio. Él me pidió que le enseñara el mechero, lo giró entre los dedos y me pidió si podía quedárselo. Estoy hablando de un mechero Bic, el típico mechero que tiramos una vez se acaba el gas. Pero él me explicó que ahí podía reutilizar la piedra, el muelle, los tornillitos. Era evidente que éramos flores de mundos distintos. La suya era una forma de inteligencia práctica, nacida de la más absoluta necesidad. Se habla mucho del ingenio de los cubanos reciclando. Hostia, pues ahí tienes un ejemplo en primera persona. En ciertos perímetros todo parecía funcionar. Los hoteles, los paladares, los restaurantes del gobierno, el Copelia, la bodeguilla de en medio, todos mantenían una especie de coreografía cuidadosamente afinada. La música siempre sonando, los colores bien saturados, los camareros se movían con una precisión teatral. Era una Cuba pulida, como si alguien hubiese conseguido preservar una versión exportable del país bajo una campana de plexiglás. El tiempo transcurría en esos lugares de un modo distinto. Las paredes desconchadas incluso parecían bonitas, formaban parte de una escenografía deliberada. Todo tenía un aire de autenticidad controlada. Pero bastaba dar unos pasos, 4 o 5 metros, a veces menos, cruzar una esquina, apartarse un poquito de la ruta prevista y entonces la escena cambiaba de golpe, sin transición, sin aviso. Se apagaba la música o quedaba allí lejos flotando como si perteneciera a otro mundo. Y los colores se volvían más opacos y, por supuesto, más honestos. Allí estaba la otra Cuba, la que no se anuncia ni se ilumina. Lo inquietante no era que existieran dos realidades, sino que convivían tan cerca sin tocarse del todo, como si una necesitara de la otra para sostenerse. Fue entonces cuando me di cuenta de que hay algo profundamente obsceno en la izquierda acomodada europea cuando habla de Cuba. Lo hacen desde pisos amplios, con la nevera llena, el futuro resuelto. Cuando visitan el país, van a hoteles de 5 estrellas y desde ellos invocan una épica que no les cuesta ni un puto duro. Juegan a la revolución como el que se pone una chaqueta vintage. Es estética, da cierta sensación de identidad. Lo hacen por esa necesidad casi adolescente de sentirse en el lado correcto de la historia, contra el imperialismo, por el pueblo, sin pagar el precio de estar allí. Y mientras tanto la isla, la gente hace malabares para sobrevivir y esa realidad les importa un carajo, porque no encaja en su relato. Lo que defienden no es Cuba, es una idea de Cuba, un decorado, un símbolo congelado en los años 60 que les permite seguir creyendo que existe un modelo alternativo al capitalismo, aunque ese modelo lleve décadas produciendo miseria, represión, silencio. Niñas a merced de hijos de puta.
Hay una ceguera voluntaria en todo esto, una decisión consciente de no mirar demasiado de cerca, porque si miras de verdad, si pisas la calle, el mito se resquebraja. Y sin mito se les viene abajo su discurso entero. Y luego está el cinismo, el de quienes denuncian cualquier abuso en Occidente con una lupa quirúrgica, pero cuando se trata de Cuba bajan el volumen, matizan, contextualizan, relativizan. Una doble vara de medir que revela algo profundamente incómodo, que hay sufrimientos que les parecen políticamente útiles y otros que prefieren no ver para no mancharse las manos de sangre. Lo que sostienen los Pablos Iglesias de turno es una estructura de poder cerrada, envejecida, que se protege a sí misma mientras exprime a su propia gente. Lo hacen desde la distancia, desde la seguridad, desde esa superioridad moral de salón, que no tiene que enfrentarse a horas de colas para comprar pan, ni tiene que chupar pollas ancianas a cambio de un plato de comida, ni tiene que bajar la voz ante la sospecha constante de que alguien esté escuchando. Es muy fácil ser valiente cuando no hay nada en juego, coño. Lo difícil es mirar de frente y aceptar que en nombre de una idea, Cuba lleva demasiado tiempo viviendo lo injustificable. Hablan de dignidad, de resistencia, de soberanía, mientras cobran sueldos que en Cuba no lo verían en 10.000 años. Discuten sobre la revolución con una copa de vino en la mano. Cuba para ellos es un puto accesorio ideológico, una estampita que sacan cuando necesitan sentirse superiores. Les importa un carajo el cubano real, el que pasa hambre, el que no tiene luz, el que camina descalzo. Viven un relato viejo, oxidado, que huele a naftalina, pero que todavía les sirve para no admitir que su utopía fracasó hace décadas. Prefieren sostener un cadáver político, un cadáver que se pudre, que apesta, que hiede, que contagia todo lo que toca con gangrena, antes de reconocer que aquello ha degenerado en una maquinaria de control, de miseria y de miedo. Y lo hacen con una tranquilidad insultante porque saben que nunca van a tener que vivir bajo ese sistema que defienden con tanto entusiasmo, desde la distancia. Así que en 2005 yo no hice un viaje de La Habana a Santiago. Empecé a descubrir que hay realidades que no se visitan sin consecuencias y que mirar de verdad te obliga a algo, aunque ese algo llegue muchos años más tarde, a tomar posición. ¿Qué va a pasar en Cuba? Se lo cuento. Lo que va a pasar en Cuba es lo que siempre pasa cuando un país vive demasiado tiempo de una mentira, que la realidad, tarde o temprano, acaba cobrando la deuda. Y la van a pagar los que nunca creyeron en ella. Mira, Pablo, si vuestra revolución pasa porque una chavala de 15 años le coma las babas a un viejo de 70, os podéis meter la revolución por el culo.